Publiqué una foto con mi esposo celebrando nuestros 20 años de matrimonio. Pero, uno de mis antiguos amantes con quien estuve hace 5 años comentó, ¿y los 3 meses que pasamos juntos, no significaron nada para ti? Ahora mi matrimonio está arruinado. El silencio tiene un peso. Ahora lo sé. Es pesado, denso, como una manta mojada que te ahoga lentamente. Llevaba exactamente 7 minutos instalado en nuestro salón, desde que el teléfono de David vibró con la notificación y él, con la curiosidad de un gato, se inclinó para ver mi publicación. La foto era perfecta. 20 años de sonrisas forzadas y momentos genuinos destilados en una sola imagen, nosotros dos en la cena de aniversario, brindando con champán, con esa iluminación que te borra las arrugas y las dudas. El texto que escribí era una obra maestra de sentimentalismo. 20 años con mi roca, mi todo. Por infinitos más. Y entonces, debajo de las felicitaciones de mi tía y las compañeras de trabajo, apareció el comentario de Isaac. 9 palabras. 9 malditas palabras que cayeron como una bomba atómica en el silencio de nuestra noche de celebración. Sentí como la sangre abandonaba mi cara. Mi mano, que sostenía mi propia copa de vino a medio beber, empezó a temblar. No miré a David. No podía. Solo podía mirar la pantalla de mi teléfono, releyendo el comentario una y otra vez, como si el simple acto de leerlo pudiera cambiar su significado. ¿Y los 3 meses que pasamos juntos, no significaron nada para ti? La pregunta ni siquiera sonaba real. Era maliciosa, diseñada con la precisión de un cirujano para cortar la arteria principal de mi vida y dejarme desangrar en el suelo de mi propio salón. Mi primer pensamiento no fue de culpa, ni de remordimiento. Fue una ola de furia pura y helada. ¿Cómo se atrevía? Después de 5 años de silencio absoluto. ¿Qué clase de monstruo ve una foto de aniversario y decide que es el momento perfecto para lanzar un torpedo? El zumbido de mi teléfono no paraba. Cada vibración era una pequeña descarga eléctrica. Sabía que eran las notificaciones de gente viendo el comentario, los me gusta, apareciendo en él como pequeñas cruces en una tumba. La tumba de mi matrimonio. David seguía sin decir nada. Podía sentir sus ojos fijos en mí, diseccionándome. Su silencio era peor que cualquier grito. Era un silencio que acusaba, que juzgaba, que me desnudaba capa por capa hasta dejar al descubierto la mentira que había guardado con tanto esmero durante 5 largos años. En mi cabeza, un torbellino de excusas y justificaciones ya estaba formándose, una barricada defensiva contra la tormenta que se avecinaba. No era mi culpa. Él no tenía derecho. Esto era un ataque. Yo era la víctima aquí. Miré a mi alrededor, al salón que habíamos decorado juntos. Los marcos de fotos en la repisa, llenos de nuestras vacaciones, de las graduaciones de los niños, de una vida entera construida sobre una base que ahora mismo se sentía como arena movediza. Todo parecía una farsa. Una escenografía para una obra de teatro que acababa de ser cancelada abruptamente. David seguía mirándome. Vi su mandíbula apretarse, un pequeño músculo temblando en su mejilla. El hombre que conocía, el hombre predecible y tranquilo, estaba desapareciendo frente a mí, reemplazado por un extraño con una herida abierta en la mirada. Y yo sabía quién sostenía el cuchillo. Pero la rabia era más fuerte que el miedo. Rabia contra Isaac por su crueldad egoísta. ¿Qué buscaba? ¿Reconocimiento? ¿Venganza? No entendía que lo nuestro había sido un capítulo cerrado, un secreto enterrado que debía permanecer así. Él había seguido con su vida, yo con la mía. Así funcionaba el mundo. Lo que hicimos, lo que fuimos, pertenecía a un pasado que no tenía por qué colisionar con mi presente. Él no tenía derecho a reclamar un pedazo de mi historia de esta manera, públicamente, manchando el único logro del que me sentía verdaderamente orgullosa, haber mantenido mi familia unida. Finalmente, aparté la vista del teléfono y le miré. Esperaba una explosión, una confrontación, algo a lo que pudiera responder con mi propia furia justificada. Pero él solo negó lentamente con la cabeza, una vez, 2 veces. Un gesto de incredulidad y de un dolor tan profundo que me asustó. Luego, se levantó del sofá, dejó su teléfono en la mesita con una suavidad aterradora y caminó hacia la habitación sin decir una sola palabra. El sonido de la puerta cerrándose fue el portazo más ruidoso que he oído en mi vida. Y yo me quedé allí, sola en el salón, con el veneno de Isaac brillando en la pantalla de mi teléfono y el peso insoportable de ese silencio. Mi mente, desesperada por encontrar un ancla en medio del huracán, no tuvo que esforzarse mucho. Viajó de inmediato, 5 años atrás, a la época antes de Isaac. A la sequía. Así es como la recuerdo. No fue una época de peleas o de odio. Fue mucho peor. Fue una época de nada. De un vacío inmenso y silencioso que se había instalado en el centro de nuestro matrimonio. David no era un mal hombre, nunca lo diría. Era ausente. Un fantasma funcional que pagaba las facturas,
cortaba el césped y se sentaba a mi lado en el sofá mientras su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en hojas de cálculo y correos electrónicos del trabajo. Recuerdo las cenas. Yo cocinaba, me esforzaba, ponía la mesa como si esperara a un invitado de honor. Y él llegaba, se sentaba, comía mientras revisaba su teléfono y respondía con monosílabos. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Algo interesante? No. Cada cena era un monólogo en el que yo intentaba rellenar el silencio con anécdotas sobre los niños, sobre mi trabajo, sobre cualquier cosa, y mis palabras simplemente caían al plato y morían allí, sin recibir respuesta. No era maldad, lo sé. Era agotamiento, estrés, lo que fuera. Pero para mí, se sentía como un borrado lento y sistemático de mi propia existencia. Me estaba volviendo invisible en mi propia casa. La intimidad se había convertido en una rutina mecánica, predecible y carente de toda emoción. Ocurría los sábados por la noche, si él no estaba demasiado cansado. Era un acto más en la lista de tareas pendientes, como sacar la basura. No había besos apasionados, no había caricias lentas, no había miradas que te hicieran sentir deseada. Recuerdo tumbarme en la oscuridad después, escuchando su respiración acompasada mientras él se dormía en segundos, y sentir un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío de la soledad más absoluta, la de estar acostada junto a alguien que amas y sentirte a 1000 leguas de distancia. Intenté hablar con él, por supuesto que lo intenté. Decenas de veces. Mis intentos eran suaves al principio, sugerencias de «deberíamos tomarnos unas vacaciones» o «¿por qué no salimos a cenar solos?». Pero sus excusas siempre eran las mismas, siempre razonables, siempre relacionadas con el trabajo o el dinero o el cansancio. «Ahora no es un buen momento», decía. Y «ahora» se convirtió en meses, y luego en años. Mis intentos se volvieron más desesperados, más directos. Una noche le dije, con lágrimas en los ojos, «siento que ya no me ves». Él me miró, con una expresión de genuina confusión, y me dijo, «Claro que te veo. Estoy aquí». No. No lo entendía. No entendía que su presencia física no era suficiente. Yo necesitaba que su alma estuviera presente también. Y así, poco a poco, dejé de intentarlo. Me resigné a vivir con el fantasma. Me enfoqué en los niños, en mi trabajo, en el jardín. Construí un pequeño mundo para mí dentro de nuestra casa, un mundo en el que no necesitaba su validación para sentirme viva. Pero era un mundo frágil, y por las noches, la soledad siempre encontraba la manera de colarse por las grietas. No estaba buscando una aventura. Juro por mi vida que no lo estaba. No soy esa clase de mujer. Pero estaba hambrienta. Hambrienta de una conversación real, de una mirada que me viera de verdad, de una mano que me tocara como si yo importara. David, en su distracción, había creado un vacío perfecto. Un espacio hueco en mi vida y en mi corazón. Y la naturaleza, como dicen, aborrece el vacío. Él no me empujó a los brazos de otro hombre con crueldad o abuso. Lo hizo con algo mucho más sutil y quizás más doloroso, con su completa y absoluta indiferencia. Él simplemente dejó la puerta abierta de par en par, y un día, alguien más entró. Isaac entró en mi vida como una ráfaga de aire fresco en una habitación cerrada durante años. Lo conocí en un taller de escritura creativa. Algo que empecé a hacer por mí, para tener un espacio que no estuviera definido por ser la esposa de o la madre de. Él estaba allí, 2 asientos a mi derecha. La primera vez que hablamos de verdad fue durante la pausa para el café. Yo había leído un pequeño fragmento de una historia que estaba escribiendo, algo tonto sobre una mujer que hablaba con sus plantas. La gente sonrió educadamente. Pero Isaac se me acercó después y me dijo, «Me encantó eso. La forma en que describiste la soledad de la protagonista, fue tan real». Y me miró. De verdad me miró. Esa fue la primera vez en años que sentí que alguien no solo me oía, sino que me escuchaba. Nuestras conversaciones se convirtieron en el punto culminante de mi semana. Hablábamos de libros, de películas, de sueños que habíamos abandonado. Él era un alma curiosa, me hacía preguntas sobre mis pensamientos, mis opiniones, cosas que David no había preguntado en una década. Con él, yo no era solo la gerente de la logística familiar. Era una mujer con una mente, con ideas, con un sentido del humor que había olvidado que tenía. Me sentía ingeniosa, interesante, viva. La transición de la amistad a algo más no fue una decisión consciente. Fue como deslizarse por una pendiente suave y agradable. Empezamos a tomar cafés después del taller. Esos cafés se convirtieron en almuerzos. Recuerdo un día en particular, estábamos en un pequeño restaurante italiano, y yo le contaba una historia divertida sobre uno de mis hijos. Me reía a carcajadas, y cuando terminé, me di cuenta de que él no se reía. Solo me miraba, con una sonrisa suave y una intensidad en sus ojos que me detuvo el corazón. «Tienes una risa preciosa», dijo en voz baja. Y en ese momento,
supe que estaba perdida. David no me había dicho algo así en 15 años. El primer beso ocurrió en su coche, después de uno de esos almuerzos. Estaba lloviendo, y el sonido de las gotas en el techo creaba una pequeña burbuja de intimidad. Fue un beso torpe, casi tímido, pero estaba cargado de todo lo que me había faltado. Era reconocimiento, era deseo, era una conexión que iba más allá de lo físico. No me sentí culpable. Me sentí encontrada. Como si una parte de mí que había estado dormida durante años de repente hubiera despertado de golpe. Sé que suena a cliché, a excusa barata, pero en ese momento se sintió como la verdad más pura del universo. Nuestros 3 meses juntos fueron un oasis en medio de mi desierto emocional. Nos veíamos en secreto, en apartamentos de amigos, en hoteles baratos a las afueras de la ciudad. Cada encuentro era un robo, un momento precioso arrancado de la monotonía de mi vida real. Con él, me permití ser una versión de mí misma que creía muerta y enterrada. Era apasionada, espontánea, vulnerable. Isaac me llenó el vacío que David había dejado. No fue solo sexo, era la forma en que me sostenía después, la forma en que trazaba círculos en mi espalda mientras hablábamos durante horas. Era la sensación de ser la única persona en el mundo para alguien, aunque solo fuera por unas pocas horas a la semana. Nunca me planteé dejar a David. En mi mente, estos dos mundos estaban completamente separados. Mi vida con David era mi realidad, mi familia, mis raíces. Era el deber, la responsabilidad, la historia. Mi vida con Isaac era mi secreto, mi escape, mi aire. Y por un tiempo, creí estúpidamente que podía tener ambas cosas. Creía que lo que hacía con Isaac no le quitaba nada a David, porque David ni siquiera se daba cuenta de lo que le faltaba. Me convencí a mí misma de que no era una traición, sino un acto de supervivencia. La decisión de terminarlo fue mía, y solo mía. Fue la cosa más difícil, en mi retorcida lógica de aquel entonces, la más noble que había hecho nunca. Sucedió una tarde, después de volver de un encuentro con Isaac. Entré en casa y encontré a David dormido en el sofá, con el ordenador portátil todavía sobre su regazo y las gafas torcidas en la cara. Se veía agotado, vulnerable. Y mi hijo pequeño, que entonces tendría unos 10 años, había venido y le había puesto una manta encima. En esa imagen tan doméstica, tan simple, vi toda mi vida. Vi la estructura, los cimientos, todo lo que estaba poniendo en riesgo por unas horas de pasión robada. En ese instante, el espejismo se rompió. Isaac era un sueño, una fantasía maravillosa, pero David y mis hijos eran mi realidad. Una realidad imperfecta y a menudo solitaria, sí, pero era la mía. La que yo había ayudado a construir. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que tenía que elegir. No podía seguir viviendo en dos mundos. Uno de ellos acabaría por destruir al otro. Y no iba a permitir que mi familia fuera la víctima colateral de mi necesidad de sentirme viva. La conversación con Isaac fue brutal. Nos vimos en nuestro café de siempre, y creo que él supo que algo iba mal en cuanto me vio la cara. Le dije que no podíamos seguir, que amaba a mi marido, una mentira a medias, porque en ese momento amaba la idea de mi familia más que al hombre en sí, y que tenía que intentar arreglar mi matrimonio. Lloré. Él me cogió la mano por encima de la mesa y me dijo que lo entendía, aunque sus ojos decían otra cosa. Decían que estaba cometiendo un error, que lo nuestro era real. Pero yo me mantuve firme. Me presenté a mí misma como la heroína trágica de la historia. Estaba sacrificando mi propia felicidad, la conexión única y especial que había encontrado, por el bien mayor. Le dije adiós a la única persona que me había hecho sentir completa en años para volver a mi vida de silencio y deber. En mi cabeza, este acto de renuncia me redimía de todo lo anterior. La infidelidad quedaba borrada por el sacrificio final. Había elegido el camino correcto, el más doloroso, y eso me convertía en una buena persona, ¿verdad? Volví a casa esa noche y decidí usar la energía, la vitalidad que Isaac me había devuelto, para intentar resucitar mi matrimonio. Fui yo quien planeó unas vacaciones familiares. Fui yo quien insistió en tener noches de cita. Fui yo quien inició conversaciones, quien trató de derribar el muro que David había construido a su alrededor. Y por un tiempo, pareció funcionar. Él respondió a mi esfuerzo, o quizás simplemente notó el cambio en mí. Estaba más feliz, más ligera, y él se sintió atraído por esa nueva energía, sin saber, por supuesto, de dónde venía. Durante 5 años, guardé ese secreto como un tesoro oscuro. Me convencí a mí misma de que había hecho lo correcto. Había tomado la pasión de mi aventura y la había reinvertido en mi familia. Había salvado mi matrimonio. El episodio con Isaac se convirtió en mi memoria agridulce, una prueba de mi fuerza y mi capacidad de sacrificio. Nunca consideré que fuera una bomba de relojería esperando a estallar. En mi narrativa, yo era la que había desactivado la bomba, la que había salvado a todos de la explosión.
No se me ocurrió pensar que simplemente había escondido la bomba debajo del sofá del salón. Y ahora, de vuelta al presente. Al salón silencioso y a la puerta cerrada del dormitorio. El eco de mi propio pasado me abofetea. La puerta finalmente se abre, y David sale. No hay furia en su rostro, solo un cansancio infinito, una decepción tan profunda que parece haberle envejecido 10 años en 10 minutos. Se sienta en el sillón de enfrente, no en el sofá a mi lado. El espacio entre nosotros se siente como un cañón. Espero los gritos, las acusaciones, el «¿cómo pudiste?». Pero sus primeras palabras me desarman por completo. 5 años, dice, y su voz es apenas un susurro roto. 5 años. Cada vez que me decías, te quiero, cada aniversario que celebramos, las vacaciones del año pasado, ¿todo era mentira? Su pregunta no es sobre Isaac. No es sobre el sexo. Es sobre el tiempo. Sobre los 5 años de mentiras que se extienden entre aquel entonces y ahora. Y yo, sinceramente, no sé cómo responder a eso, porque en mi cabeza, no era una mentira. Era una omisión necesaria. Era protección. Mi cerebro, en modo de autodefensa total, se aferra a la única narrativa que conoce, la de la justiciera indignada. ¿Mentira? ¿Quieres hablar de mentiras, David? ¿Dónde estabas tú hace 5 años? No estabas aquí. Estabas físicamente presente, pero tu mente, tu corazón, estaban en cualquier otra parte. Yo estaba sola. Completamente y absolutamente sola en este matrimonio. Las palabras salen de mi boca como un torrente, cargadas de años de resentimiento acumulado. Es como si el dique por fin se hubiera roto. Él me mira, y por primera vez, veo un destello de ira en sus ojos. Eso no te daba derecho, dice, su voz un poco más firme. Nada te daba derecho a hacer eso y luego mirarme a la cara cada día durante 5 años y fingir que todo estaba bien. La aventura es una cosa. La puedo entender, casi. Pero la mentira sostenida, día tras día, eso es lo que no. Se interrumpe, tragando saliva, como si las palabras le quemaran. Pero yo no puedo oír su dolor. Solo oigo su juicio. Y me niego a ser la única villana de esta historia. Te empujé a ello. Claro que sí. Te empujé a ello con mi silencio, con mi trabajo, con mi estrés. Pero tú me empujaste a la soledad. Una persona no puede vivir en un vacío, David. Yo necesitaba a alguien que me viera, que me escuchara. Y tú no eras esa persona. Isaac lo fue. Y no me arrepiento de ello, ¿oyes? Lo único que lamento es que este psicópata vengativo haya decidido vomitar su veneno en nuestra vida. Mi defensa está completa. He construido mi fortaleza de justificaciones y me he atrincherado dentro. La culpa es de Isaac, por su ataque malicioso y calculado. Y la culpa es de David, por haberme abandonado emocionalmente y ahora por ser demasiado débil para superar un simple comentario en una red social. ¿Cómo puede un matrimonio de 20 años ser tan frágil como para romperse por 9 palabras de un extraño? No tiene sentido. Él se levanta de nuevo. No puedo ni mirarte ahora mismo, susurra. Y con eso, coge las llaves del coche de la mesita y se dirige a la puerta principal. No le pregunto a dónde va. No le ruego que se quede. Me quedo sentada en el sofá, temblando, no de culpa, sino de una rabia justiciera. Mi matrimonio no se está arruinando por un error que cometí y enmendé hace 5 años. Se está arruinando porque mi marido ha decidido que una mentira del pasado es más importante que 20 años de historia juntos. Y eso, más que cualquier otra cosa, es la verdadera traición. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1 OP, lo siento, pero eres la única responsable aquí. Te centras tanto en que tu marido estaba, emocionalmente distante, y en cómo Isaac te hacía sentir, viva. Eso es una justificación de libro de texto. Pudiste haber ido a terapia de pareja, pudiste haberle dado un ultimátum, pudiste haberte divorciado. En lugar de eso, elegiste la opción más fácil y egoísta, tener una aventura y luego mentir sobre ello durante 5 años. El problema no es el comentario, el problema es que la mentira existía. Isaac no arruinó tu matrimonio, él solo encendió la luz en una habitación que ya estaba llena de dinamita que tú misma pusiste. Respuesta de la OP, es muy fácil juzgar desde fuera cuando no tienes ni idea de lo que es sentirte como un mueble en tu propia casa. ¿Terapia? ¿Un ultimátum? ¿Crees que no lo intenté? Mis súplicas rebotaban en una pared de indiferencia. Lo que tuve con Isaac no fue solo una aventura, fue una conexión humana que me salvó de desaparecer por completo. Y sí, mentí. Mentí para proteger a mi familia, para mantenerla unida, algo que parece que gente como tú no puede entender. Sacrifiqué mi propia felicidad para arreglar las cosas, y funcionó durante 5 años. Así que no, la dinamita no la puse yo. La puso la soledad que él mismo creó.
Usuario anónimo 2, la parte que me deja helado es que tu principal emoción es la ira hacia Isaac, no el remordimiento por haber traicionado a tu marido. Lo llamas psicópata vengativo. ¿Te has parado a pensar en su perspectiva? Quizás ver tu post sobre 20 años de amor perfecto le dolió. Quizás sintió que su conexión contigo, que para ti fue tan vital, fue completamente borrada y negada. Su acción fue terrible, pero tu completa falta de empatía o autoconciencia es lo que realmente asusta. Estás más preocupada por tu imagen pública y tu narrativa perfecta que por el dolor que has causado. Respuesta de la OP, ¿empatía por él? ¿En serio? ¿Tengo que sentir empatía por el hombre que, con un solo clic, decidió detonar mi vida por puro egoísmo? Que le doliera mi felicidad no le da derecho a destruir la de los demás. Él sabía que estaba casada, sabía lo que había en juego. Si lo nuestro fue tan real, para él, debería haber respetado mi decisión de terminarlo y dejarme en paz. En lugar de eso, esperó 5 años para apuñalarme por la espalda. No, no siento empatía. Siento rabia, y es una rabia completamente justificada. Él es el villano aquí, no importa cómo intentes darle la vuelta. Usuario anónimo 3, dices que David es débil por dejar que un comentario arruiné 20 años. OP, el comentario no arruinó nada. El comentario reveló la verdad. Él no está reaccionando a las palabras de Isaac, está reaccionando al hecho de que los últimos 5 años de su vida, una cuarta parte de su matrimonio, han sido una farsa. Cada te quiero, cada momento íntimo, cada plan de futuro que habéis hecho en ese tiempo está ahora manchado. No es debilidad, es un dolor insondable. Y tu incapacidad para ver eso, tu insistencia en que él debería superarlo, demuestra que realmente no entiendes la profundidad de tu traición. Respuesta de la OP, farsa, es una palabra muy fuerte. ¿Fueron una farsa las risas en las vacaciones? ¿La forma en que nos apoyamos cuando su madre enfermó? No. Esos momentos fueron reales. Lo que tuve con Isaac me dio la fuerza para crear esos momentos reales. David se está aferrando a un error del pasado en lugar de valorar todo lo bueno que construimos después. Si él elige tirar 20 años a la basura por un bache en el camino que ni siquiera sabía que existía, entonces sí, lo siento, pero eso es debilidad. Un amor real lucha y perdona, no se desmorona a la primera señal de imperfección. Actualización 1. Ha pasado una semana. Una semana que se siente como un siglo de agonía. David no ha vuelto a casa. Se está quedando con su hermano, y el único canal de comunicación que tengo es mi cuñada, que me habla con una frialdad que podría congelar el infierno. Me he mudado temporalmente al cuarto de invitados de mi hermana. Pensé que encontraría un refugio, un hombro sobre el que llorar, pero en lugar de eso he encontrado un tribunal. Mi hermana, Sara, no me ataca directamente. Es más sutil. Me hace preguntas. Preguntas insidiosas como, ¿y nunca pensaste en cómo se sentiría David si se enteraba? ¿O, de verdad crees que lo que hiciste fue solo por soledad? Cada pregunta es una pequeña daga, y me obliga a reconstruir mis defensas una y otra vez. Se supone que ella es mi aliada, pero se siente como una traidora más. El mundo digital es una tierra quemada. Borré la publicación, por supuesto, pero fue demasiado tarde. El comentario de Isaac se convirtió en el chisme del año en mi círculo social. El teléfono es un campo de minas. Algunos mensajes son de apoyo, del tipo, mantente fuerte, pero se sienten vacíos, huecos. Otros son más elocuentes en su silencio. Amigas que solían enviarme memes todos los días ahora están mudas. Puedo sentir su juicio a través de la pantalla, la forma en que deben estar hablando de mí en sus chats de grupo. Me he convertido en esa mujer, la que engañó a su marido y fue expuesta de la forma más humillante posible. Es una injusticia tan grande que a veces me cuesta respirar. Mi mente se ha vuelto obsesiva con Isaac. Es un bucle interminable. Paso horas en internet, buscando sus perfiles, tratando de encontrar alguna pista que confirme mi teoría. Que es un narcisista, un sociópata, alguien que planeó esto. Necesito que sea un monstruo, porque si no lo es, entonces la narrativa se complica demasiado. He analizado sus fotos, su nueva novia, el tipo de vida que proyecta. Parece feliz, normal. Y eso me enfurece aún más. ¿Cómo puede él seguir adelante, sonriendo en fotos de Instagram, mientras mi mundo se ha hecho añicos? Es la prueba definitiva de su crueldad. Usarme, disfrutar de nuestra conexión y luego, años después, usarla como un arma para destruirme por deporte. He intentado contactar a David. Le he enviado mensajes larguísimos, párrafos y párrafos donde le explico todo. Le he recordado la sequía, su ausencia, mi soledad. Le he dicho que lo de Isaac fue un error, un síntoma de una enfermedad en nuestro matrimonio, no la enfermedad en sí. Le he suplicado que recuerde los últimos 5 años, lo buenos que han sido, como yo me esforcé por reconstruirnos. Le he dicho que le quiero y que podemos superar esto juntos, que esto no es más que una prueba.
Y él no responde. Ni una sola palabra. Solo el visto. Ese doble cheque azul es la forma más cruel de tortura que existe. Su silencio no lo interpreto como dolor. Lo interpreto como un castigo. Me está castigando deliberadamente, dejándome en este limbo de incertidumbre. Es una táctica, una forma de tener el control, de hacerme sufrir. ¿No ve que su silencio es 1000 veces peor que el de hace 5 años? Aquel era pasivo, fruto de la distracción. Este es activo, intencionado. Es una pared de hielo que ha levantado para herirme. Y me demuestra que, una vez más, no es capaz de luchar por nosotros. Prefiere huir, esconderse detrás de su hermano y su silencio, que enfrentarse a la complejidad de la vida real y del amor real. Cada día que pasa, mi resentimiento crece. Hacia Isaac por su ataque, hacia David por su cobardía, hacia mi hermana por su juicio, hacia mis amigas por su silencio. Estoy rodeada de gente que, de una forma u otra, me está fallando en mi momento de mayor necesidad. Me siento como la protagonista de una tragedia griega, una mujer acosada por todos los frentes, castigada de forma desproporcionada por un error nacido de la desesperación. Y nadie parece darse cuenta de que la única víctima real aquí, la que lo está perdiendo todo, soy yo. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, OP, tu hermana no te está juzgando, está intentando hacerte ver la realidad. Esas preguntas insidiosas son las mismas que deberías estar haciéndote a ti misma. Y el silencio de tu marido no es un castigo activo, es probablemente el sonido de un hombre cuyo corazón ha sido destrozado y que no tiene ni la más remota idea de cómo procesar 5 años de engaño. Estás tan metida en tu papel de víctima que eres incapaz de ver el dolor ajeno. Él no te debe una respuesta inmediata. Te debe a ti misma una reflexión honesta, y no la estás haciendo. Respuesta de la OP, ¿reflexión honesta? Llevo una semana sin hacer otra cosa. He analizado cada segundo de mi vida de los últimos 6 años. Y mi conclusión es la misma. Cometí un error, sí, pero lo enmendé de la única forma que supe, salvando a mi familia. El silencio de David es un castigo. Si estuvieras ampliamente dolido, hablaría, gritaría, me diría algo. El silencio total y absoluto es una elección consciente para hacerme daño, para mantenerme en vilo. Y mi hermana, que debería apoyarme incondicionalmente, ha elegido el bando de los jueces. Es increíble cómo, cuando una mujer comete un error, todo el mundo se une para lapidarla. Usuario anónimo 5, tu obsesión por pintar a Isaac como un monstruo es muy reveladora. Necesitas que él sea el villano absoluto para poder absolverte a ti misma de cualquier responsabilidad significativa. Dices que él usó vuestra conexión como arma. Y tú no la usaste. Usaste esa aventura para sentirte mejor contigo misma y luego la desechaste cuando te convino, esperando que él simplemente desapareciera de la faz de la tierra para siempre. Es posible que dos cosas sean ciertas a la vez, que su comentario fue un golpe bajo y terrible, y que tu visión de la aventura es increíblemente egocéntrica. Respuesta de la OP, por supuesto que mi visión es desde mi perspectiva, es mi vida. Lo que tuve con Isaac fue real, pero tenía un contexto, mi matrimonio se desmoronaba. Lo que hice al terminarlo fue la decisión adulta. Esperaba que él también fuera un adulto y lo entendiera. En cambio, actuó como un niño despechado 5 años después. No hay dos verdades aquí. Hay una víctima, yo, que ahora estoy perdiendo a mi familia, y un agresor, él, que lanzó la primera piedra. Es así de simple. Usuario anónimo 6, cada párrafo de tu actualización es sobre cómo las acciones de los demás te afectan a ti. Cómo te hace sentir el silencio de David. Cómo te hace sentir el juicio de tu hermana. Cómo te hace sentir la acción de Isaac. ¿Has dedicado un solo segundo a imaginar genuinamente el infierno por el que debe estar pasando tu marido? El shock, la humillación, la sensación de que toda su realidad se ha derrumbado. Tu narrativa es un agujero negro de egocentrismo. Hasta que no salgas de ahí, no entenderás nada. Respuesta de la OP, ¿y quién piensa en el infierno por el que estoy pasando yo? He perdido mi casa, mi marido no me habla, mi hermana me juzga y mis amigas me han abandonado. Claro que estoy hablando de cómo me siento. Soy la que está en el centro de esta tormenta. Por supuesto que me duele que David esté sufriendo, me duele muchísimo. Pero su dolor no invalida el mío, ni la injusticia de cómo está sucediendo todo esto. Si él estuviera aquí, hablando conmigo, podríamos gestionar su dolor juntos. Pero ha elegido dejarme sola con el mío, y eso es algo que no le voy a perdonar fácilmente. Actualización final. El golpe de gracia llegó a través de Sara, mi hermana. No de David. Me lo dijo mientras yo estaba sentada en su cocina, removiendo una taza de té que no me iba a tomar. Ha hablado con un abogado, dijo, sin mirarme a los ojos, concentrada en limpiar una mancha inexistente de la encimera. Las palabras flotaron en el aire por un segundo antes de estrellarse contra mí. Abogado. Divorcio.
Era real. No era una fase, no era un castigo temporal. Era el final. Todo mi mundo, 20 años de vida, se redujo a esa palabra fea y burocrática. Mi primera reacción fue una oleada de pánico, seguida inmediatamente por una furia tan intensa que me mareó. ¿Así es como terminaba todo? ¿Sin una conversación, sin una pelea final, sin la decencia de decírmelo a la cara? En mi desesperación, hice lo impensable. Necesitaba un objetivo, un lugar donde descargar toda esta injusticia. Y ese objetivo era Isaac. Lo contacté. No fue difícil, encontré su número de teléfono a través de un conocido común. Me preparé para la llamada como un soldado para la batalla. Tenía mi discurso listo, un monólogo lleno de acusaciones, de dolor, de cómo su egoísmo infantil había destruido una familia. Quería hacerle sentir una fracción del dolor que yo sentía. Quería que se ahogara en la culpa. Cuando respondió, su voz era exactamente como la recordaba. Calmada, suave. Eso me descolocó. Empecé a hablar, tropezando con mis propias palabras, acusándole de ser un monstruo, de haber planeado su venganza. Esperaba que negara, que gritara, que se defendiera. Pero no hizo nada de eso. Simplemente me escuchó en silencio hasta que me quedé sin aliento. Y entonces, habló. Y lo que dijo no era lo que esperaba. No era nada de lo que mi narrativa necesitaba. No fue venganza, dijo, y su voz sonaba cansada, infinitamente triste. Vi tu foto. 20 años de amor perfecto. Y me rompió. Porque lo que tuvimos, para mí fue real. Muy real. Y ver ese post fue como si hubieras cogido esos 3 meses de mi vida, los hubieras arrugado como un trozo de papel y los hubieras tirado a la basura. Como si nunca hubieran existido. El comentario fue estúpido, impulsivo y amargo. Lo escribí y lo publiqué sin pensar. Fue un grito patético para decir, oye, yo también estuve ahí, eso que vivimos también significó algo. Lo lamento. Lamento el dolor que te ha causado. Nunca quise que pasara esto. Su explicación fue como un puñetazo en el estómago. Porque no era la confesión de un villano. Era la confesión de un ser humano. Un ser humano que, al igual que yo, había guardado un recuerdo y se había sentido herido al verlo negado. Me despojó de mi monstruo. Me quitó al villano fácil y me dejó con una verdad complicada y sucia, que todo este desastre había sido causado no por una malicia calculada, sino por una colisión de dolores humanos y egoísmos. Por un momento, solo un momento, sentí el peso aplastante de mi propia responsabilidad. Un destello fugaz de claridad. Pero mi mecanismo de defensa es una fortaleza construida a lo largo de años, y no se derrumba tan fácilmente. Esa claridad fue rápidamente engullida por mi necesidad de ser la víctima. No podía aceptar su versión. Era demasiado compleja, demasiado gris. Así que mi cerebro hizo lo que mejor sabe hacer, reinterpretar. Su confesión no era genuina. Claro que no. Era una manipulación aún más retorcida. Estaba jugando a ser el alma sensible y herida para eludir su culpa, para hacerme sentir mal a mí. Un movimiento de narcisista de manual. Y así, en esta publicación final, aquí estoy, con mi verdad intacta, más sólida que nunca. Mi matrimonio ha terminado, sí, pero no por mi culpa. Terminó porque un hombre narcisista no pudo soportar verme feliz y decidió lanzar una granada en mi vida. Y porque mi marido, el hombre al que le di 20 años, resultó ser demasiado débil para soportar la onda expansiva. Eligió creer la versión más simple, la de la esposa traidora, en lugar de luchar por la complicada y dolorosa verdad de nuestro amor imperfecto. Estoy sola ahora, en el cuarto de invitados de mi hermana, rodeada por los escombros de mi vida. He perdido mi casa, a mi marido, a mis amigos. Pero no he perdido mi convicción. Sé quién soy. Soy una mujer que amó demasiado, que sintió demasiado, y que cometió un error en un momento de desesperada soledad. Soy una mujer que luego luchó con uñas y dientes para mantener unida a su familia. Soy una mujer que ha sido castigada, traicionada y abandonada. Soy la víctima. Y me aferraré a esa verdad hasta el final, porque es lo único que me queda. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7, vaya. Simplemente vaya. Incluso cuando Isaac te dio una explicación humana y llena de remordimiento, tu cerebro la retorció para que encajara en tu narrativa de él es un monstruo. Tu incapacidad para aceptar cualquier matiz es asombrosa. Has llegado al final del camino, lo has perdido todo, y aún así la única persona a la que no puedes culpar es a ti misma. Es una tragedia, pero una que tú misma has escrito, protagonizado y dirigido. Respuesta de la OP, no la retorcí. La analicé. La gente como él es experta en manipulación emocional. Su discurso de alma herida es un clásico para desviar la culpa. No voy a caer en esa trampa. Él sabía exactamente lo que hacía. La tragedia no la escribí yo.
La escribieron dos hombres, uno que me atacó y otro que se negó a defenderme. Usuario anónimo 8, un amor real lucha y perdona, no se desmorona a la primera señal de imperfección. Dijiste eso antes. Ope, una aventura y 5 años de mentiras no es una imperfección. Es una traición fundamental que reescribe la historia de vuestra relación. Le pediste que luchara por un matrimonio que, para él, acaba de revelarse como una mentira. Estás pidiendo lo imposible. Él no es débil, está devastado. Y tú sigues sin verlo. Respuesta de la OP, sigo pensando que es debilidad. La gente comete errores. La gente se perdona. Eso es el amor. Si 20 años de historia no son suficientes para superar un error, entonces esa historia nunca fue tan fuerte como yo creía. Quizás me he librado de un hombre que no estaba dispuesto a luchar por mí de verdad. Quizás, a largo plazo, esto sea una liberación. Usuario anónimo 9, lamento mucho lo que te ha pasado, de verdad. Pero la última frase de tu post es la más triste de todas. Te aferras a ser la víctima porque es lo único que te queda. Has elegido esa identidad en lugar de la oportunidad de crecer, de aprender, de aceptar tu parte de responsabilidad y, quizás algún día, reconstruir tu vida sobre una base más honesta. Te has quedado sola no porque el mundo sea injusto, sino porque has empujado a todos lejos con tu negativa a mirar en el espejo. Te deseo suerte. ¿La necesitarás? Respuesta de la OP, no necesito suerte, y no necesito lecciones de extraños en Internet. Sé quién soy y sé lo que pasó. El espejo me muestra a una superviviente, no a una villana. Vosotros podéis juzgarme todo lo que queráis desde vuestros teclados. Yo soy la que tiene que vivir con esto. Y viviré sabiendo que mi única culpa fue intentar salvar algo que, al final, no merecía ser salvado.